Tenemos como nuestra siguiente exponente la máster Gardenia Carriel Quispe. Taller de implementación HACCP en la industria alimentaria. Licenciada en nutrición y dietética, magíster en gestión de procesos y seguridad alimentaria, Escuela Superior Politécnica del Litoral. 6 años de experiencia en la industria alimentaria entre las áreas de aseguramiento de calidad y producción, microbiología alimentaria, implementación de sistemas de gestión direccionadas a calidad e inocuidad alimentaria. Un fuerte aplauso, por favor, a la máster Gardenia Carriel Quispe. Buenas tardes con todos, un gusto poder estar aquí frente a ustedes. Vamos a esperar que pongan las diapositivas, por favor. Básicamente lo que vamos a hacer es un taller aplicativo e interactivo sobre la implementación del sistema HACCP en la industria alimentaria. Me permito, ya que hemos terminado la revisión de lo que es el proceso cárnico, específicamente de embutidos, vamos a utilizar este ejemplo, ya que lo tienen fresquito, para poder hacer el taller. Entonces creo que todos prestaron atención, hicieron preguntas muy interesantes que nos van a servir para el taller y espero pues que les pueda servir muchísimo la siguiente exposición. No sé si me ayudan con las diapositivas, por favor, para poder empezar. Bueno, chicos, hasta que me proyecten las diapositivas. Hemos hablado muchísimo a lo largo de todo el seminario de lo que son BPMs. Hoy en día, con la nueva resolución de BPM, que ya entra oficialmente en vigencia el 29 de junio, me parece que hoy día mismo, BPM es un sistema de gestión de inocuidad más. Antes se lo tomaba, ya está en las diapositivas. Antes se decía que BPM simplemente eran principios o condiciones básicas de higiene que se aplicaban en industrias alimentarias para poder, de alguna manera, garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos. Hoy en día está ya catalogado como un sistema de gestión de inocuidad más, ¿no? A los cuales se suma HACCP, FSC 22000, BRC, SQF, me parece que es, IFS y otros más que existen. Bueno, como ya les mencioné, el día de hoy vamos a hacer un taller interactivo y vamos a hablar también, obviamente, de lo que es HACCP en la industria alimentaria. Un poquito de mi biografía profesional: soy licenciada en nutrición y dietética, hice una maestría en gestión de procesos y seguridad alimentaria en la misma Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la ciudad de Guayaquil. Tengo ya actualmente 6 años en la industria alimentaria entre las áreas de aseguramiento de calidad y producción. Hoy en día también estoy incursionando muchísimo en lo que es optimización y mejora de procesos, obviamente direccionados a la industria. He trabajado con temas de microbiología alimentaria y una de las cosas que más he desarrollado a lo largo de mi trayectoria son la implementación de sistemas de gestión de inocuidad. Uno de estos que es el HACCP del que vamos a hablar. Y bueno, una formación técnica bastante amplia como auditor interno en FSC, BPM 17025, entre otros sistemas de gestión. Bueno, ¿qué es el sistema HACCP o el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control? O en inglés, como es el Hazard Analysis Critical Control Point. No es más allá que un sistema de gestión de inocuidad, como ya lo mencionamos, direccionado específicamente a toda industria de alimentos, reconocido a nivel internacional, que nos ayuda a identificar y a prevenir todos aquellos peligros que se pueden presentar a lo largo de la cadena alimentaria. Bueno, como ya lo mencioné, es reconocido internacionalmente y aplica a toda industria de alimentos. Lo que sí debemos tener claro es que ningún sistema HACCP que yo implementé en una industria láctea puede servir el mismo para otra industria láctea. O sea, cada empresa debe tener e identificar su propio sistema HACCP. El hecho de que procesen el mismo producto
no quiere decir que en todas dos se vayan a identificar los mismos peligros. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Cuáles son estas ventajas del HACCP? ¿En qué me beneficia, en este caso a la empresa como tal, en que yo aplique o implemente un sistema de gestión HACCP? La aplicación del HACCP primero tiene como objetivo tomar las medidas necesarias, preventivas y de control para que a lo largo de mi cadena alimentaria no se pueda materializar un riesgo y no se queda en riesgo, sino que ya se convierte en un peligro para el consumidor. Nos ayuda con la eficacia, productividad y mejora continua de los procesos. Nos ayuda a reducir la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos. Adicional a eso, ayuda muchísimo en la parte económica de las industrias. Nos abre fronteras extraordinarias en el comercio exterior. Como ya lo mencioné, HACCP, al ser reconocido internacionalmente, tiene aperturas en mercados internacionales sin problema y ayuda también mucho a la competitividad a nivel nacional, pues regularmente lo que clientes buscan es que a mayor certificaciones o a mayor sistemas de gestión implementados, quiere decir que es un proceso productivo mucho más controlado. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos tener en consideración antes de la implementación de un sistema HACCP? Antes se decía que era ideal o se aconsejaba tener primero un programa de BPM. Ahora le llamamos programas de prerequisitos. Tiene la base de BPM, pero no son exactamente todos los puntos que me detalla la normativa ARSA BPM del Ecuador. Pero son principios o condiciones de higiene que se deben mantener en una empresa previo a un programa HACCP, porque el programa HACCP tiene especificaciones mucho más críticas en los procesos productivos. Lo primero que uno debe controlar dentro de la industria, y creo que lo han mencionado la mayoría de los expositores, es la calidad del agua. En toda industria alimentaria, el primer punto de partida es la calidad de agua. Indistintamente de que yo lo utilice como materia prima o no, debe haber un control sobre la calidad del agua. Otro de los puntos importantísimos que se deben tener en mención en un programa prerequisitos son la limpieza y desinfección de mi línea de producción y de todos mis utensilios a utilizar y las áreas también. Otro punto es el control de plagas. En toda industria de alimentos siempre hay un programa de control de plagas, porque se dice que donde hay alimentos hay proliferación de plagas, ¿verdad? Otro punto es la formación y la capacitación. Otra de las cosas con las que luchamos los profesionales en la industria de alimentos es la culturización y la concientización de la inocuidad alimentaria. Es muy difícil, y se los digo por experiencia propia, cuando una empresa no tiene implementado un programa prerequisitos o un sistema de gestión, por muy básico que este sea, uno tiene que empezar a trabajar desde la alta dirección. Y la mejor forma de culturalizar o concientizar a las personas desde la más alta jerarquía hasta la parte operativa es con el ejemplo y la constancia. Esa es la mejor forma para nosotros poder generar ese ejemplo en ellos y hacer mucho más llevadero. Porque si ustedes ya cuando se gradúen vayan al campo laboral, a experimentar, a querer implementar un sistema de gestión de la noche a la mañana, no lo van a lograr. Esto es trabajo de todos los días, culturización de todos los días, y no es solamente voy a dar capacitaciones todos los días. Las capacitaciones sirven, sí, pero se tiene que actuar también muchísimo con el ejemplo. Les digo yo que tengo 6 años y me ha tocado ver 1000 cosas en diversas empresas que, bueno, he estado laborando y en otras que he estado visitando por trabajos adicionales. Otra de las cosas que también se debe controlar dentro de la industria de alimentos son nuestros proveedores. Eso es un punto que mencionó bastante nuestro expositor anterior, el control exhaustivo que se debe tener de proveedores. De nada me sirve que yo tenga un programa excelente de limpieza, que yo tenga un programa de plagas muy bien controlado,
o que yo haga mis análisis anuales de agua y sin embargo no tenga un control sobre mis proveedores. O sea, no me sirve de nada tener todo bien controlado dentro de mi planta si yo no controlo desde la parte primaria. También debemos tener control de las operaciones. Por eso, no sé si recuerdan, nuestro expositor de Bogatti hablaba de que era importantísimo tener procedimentado y documentado cada uno de nuestros procesos. Esto nos ayuda a estandarizarlos y cuando se haga la respectiva revisión o actualización nos ayuda a mejorar los mismos. También debemos tener control sobre lo que es calibración y metrología. Toda empresa, bueno, hablando específicamente de alimentos, tiene equipos e instrumentos de medición y control. Hablemos de balanzas, termómetros, termigrómetros, entre otras más, dependiendo de los tipos de procesos, que deben ser calibrados y revisados con una frecuencia que la misma empresa debe definir. Obviamente todo va a depender de la frecuencia del uso del mismo y en qué parte del proceso operativo yo lo utilizo. Adicional a eso, hoy en día, bueno, ya varios años atrás, solo que no se le tomaba la importancia de vida, pero hoy en día la FDA lo exige, es el control, y la Unión Europea también, el control de alérgenos. Ya más adelante vamos a hablar también un poquito sobre los alérgenos y por qué se debe tener en consideración los mismos, porque existen, y creo que por lo menos aquí algunos asistentes deben tener algún tipo de alergia alimentaria. Y si nosotros elaboramos algún tipo de alimento que tenga como ingrediente un alérgeno alimentario que no se declare, podemos llegar a causar un daño muy grave en la salud del consumidor. Y eso es considerado un peligro que debe también identificarse dentro de un análisis de sistema de peligros o un análisis HACCP. Adicional a eso, la gestión de residuos. O sea, no es solamente tengo mi proceso, generé una basura X y ahí acabó. Yo tengo que tener un programa o un procedimiento de generación de residuos y la disposición o gestión de los mismos. Eso como programa de prerequisitos, pues no, como ya lo mencioné, estas van a ser las bases para llegar a un sistema HACCP. La siguiente, por favor. Bueno, el HACCP, no sé, yo me imagino que la mayoría de ustedes, o al menos los que son de ingeniería en alimentos, han de haber ya escuchado o saben o tienen noción de lo que es un sistema HACCP, ¿no? Por lo menos teóricamente ahorita lo que vamos a hacer es tratar de ponerlo en práctica. El HACCP se compone de 12 pasos. Los que llamamos los primeros 5 pasos preliminares, más los 7 principios HACCP. ¿Y qué es lo que vamos a hablar en estos momentos? Y vamos a ir desglosando uno por uno, para que así, si gustan pueden tomar apuntes, porque en el taller aplicativo los vamos a ir utilizando. El primero de todos los pasos preliminares es construir un equipo HACCP. Uno de nuestros expositores anteriores, el máster de agrocalidad, mencionó que la inocuidad de los alimentos es responsabilidad de todos, no solamente del productor o del fabricante. En algunas, bueno, muy anteriormente, la responsabilidad del sistema de gestión o la responsabilidad de inocuidad alimentaria siempre se la direccionaban a calidad, siempre, hasta hace unos pocos años atrás. Pero, ¿qué sucede o qué es lo que recomienda y describe tanto la FDA como la FAO y el Códex Alimentario con respecto a un sistema HACCP? Que el equipo HACCP debe ser un equipo multidisciplinario, o sea, que la responsabilidad de llevar un sistema de gestión no se designe solamente al área de calidad, porque lastimosamente antes se designaba todos los problemas de calidad. La responsabilidad de un sistema de gestión viene desde la alta dirección de la empresa hasta la parte operativa. Todos deben participar en la implementación del sistema de inocuidad, llámese BPM, HACCP o cualquiera que se vaya a implementar. Es importantísimo que en este equipo, adicional a calidad como líder del proceso, participe en áreas de producción, áreas de mantenimiento,
áreas de servicios generales, de talento humano, todas las áreas, incluso se pide la participación del departamento de compras, departamento de ventas, de distribución, todas las áreas críticas o todas las áreas que hacen parte de la cadena productiva. Segundo, como el segundo paso preliminar, tenemos la descripción del producto. Es importante que en todo el equipo o toda la empresa como tal, sobre todo los líderes críticos, conozcan cuál es su producto. Describir el producto es básicamente hacer una ficha técnica completa del mismo, donde yo pueda identificar cuáles son esos parámetros físico-químicos, microbiológicos aplicables al producto, que obviamente dentro del Ecuador tenemos las normativas INEN con las que iremos buscando a cuáles se apega más, si es que no hay una normativa específica, dependiendo del tipo de producto, donde yo pueda ver el tipo de empaque que usa el producto, donde yo pueda identificar el tiempo de vida útil del mismo, la composición. No se recomienda establecer la receta como tal, pero sí al menos el estado de los ingredientes del mismo y cualquier otro detalle o característica que pueda ser crítica del producto y que se requiera detallar dentro del documento. Adicional a eso, identificar el uso previsto o para el cual está direccionado el producto. Se debe describir muy bien el uso, cómo debo usar el producto. Por ejemplo, hablemos un poquito de estos, hablemos de embutidos. El embutido está elaborado no para ser de consumo directo, dependiendo del tipo de embutido. Algunos requieren una previa cocción o algún tipo de preparación. A eso se refiere con describir el uso previsto del producto. Porque puede ser que algunos consumidores sepan cómo proceder con el mismo y otros no sepan y vayan a darle otro uso no adecuado y les pueda generar algún tipo de reacción. Como cuarto paso tenemos construir un diagrama de flujo o un diagrama de proceso conocido también, donde yo debo ir a lo largo de toda mi línea operativa o toda mi línea de proceso y empezar desde la recepción o si tengo un paso previo, pero regularmente siempre se empieza por una recepción, e ir describiendo todas mis etapas de proceso hasta la etapa final que puede ser la distribución o la venta dependiendo del tipo de empresa o proceso. Y como quinto paso preliminar, la confirmación del diagrama de flujo. El diagrama de flujo no es solamente sentarme, escribir los pasos y listo. Yo tengo que ir con mi diagrama de flujo escrito a mi línea de producción e ir paso por paso o etapa por etapa e identificar que esta sea tal cual como está escrito. Porque al hacer este recorrido in situ dentro de la línea de proceso, también iré visualizando poco a poco esos riesgos que pueden darse en la línea de producción. La siguiente, por favor. Y los 7 principios son el principio 1, y aquí ya viene la parte operativa o la parte práctica de este sistema de gestión. La primera parte es un poquito más teórica, ya esta segunda parte es lo que lo hace interesante al sistema HACCP. La primera parte o el primer principio nos dice que debemos realizar un análisis de peligro, y este análisis de peligro lo realizamos con la previa verificación in situ del diagrama de flujo. Porque yo al hacer una caminata o una identificación paso a paso por todas mis etapas de proceso, voy a ir identificando lo que tengo a mi alrededor o cerca de mi línea de proceso. El principio 2, determinar los puntos críticos. Uno de ustedes hizo una pregunta, ¿cuáles son los puntos críticos de la línea cárnica? Que ya vamos a ir viendo con el taller, para que ustedes mismos los identifiquen o tratemos de identificarlos entre todos. Vuelvo y repito, ninguna empresa tiene los mismos puntos críticos que otra. Por más allá de que realicen el mismo producto, nunca van a ser igual.
porque la infraestructura o la división o el flujo o el layout o el flujo de proceso no es el mismo. Todos no se sentaron, o sea, no creo que se hayan sentado a hacer el mismo diseño de planta, ¿verdad? Cada planta es un diseño diferente. Principio 3, establecer los límites críticos. Una vez que yo he identificado cuáles son mis puntos críticos de control, cuáles son esos puntos donde donde mi línea puede generar algún peligro para la inocuidad y obviamente un daño grave al consumidor, ¿cómo yo voy a controlar esos peligros? ¿Cuáles son esos límites que yo voy a definir para que ese peligro no se materialice al consumidor? El principio 4, ya cuando yo tengo identificado el peligro y he establecido cuáles son esos límites que yo debo tener como requisitos, yo debo establecer un sistema de vigilancia para que estos límites se cumplan y no se salgan de sus parámetros establecidos. Llámense estas medidas de control, medidas de monitoreo o medidas preventivas. Adicional a eso, en el principio 5 debo establecer medidas correctivas. Para los casos en que, ¿qué pasa si mi medida de control o mi límite crítico se disparó o nadie la vio y se desvió? ¿Qué medidas debo tomar para corregir eso? Como sexto principio, establecer procedimientos de verificación. Bueno, en este caso podemos aplicar algunas pruebas rápidas. Obviamente todo depende del tipo de peligro que se esté catalogando o identificando como punto crítico. ¿Cuáles son esas medidas que yo voy a ejecutar para verificar si está presente o no? ¿Existen pruebas rápidas, algún tipo de control con algún equipo de medición? Que bueno, ya lo vamos a ir enfocando un poquito más con el ejemplo del diagrama de Cárnicos. Y como principio 7, establecer un sistema de documentación. Regularmente se pide, bueno, hoy en día para todo lo que nosotros hagamos para controlar un peligro o monitorear el mismo debe estar documentado. Yo no puedo bajo ningún concepto presentarme a una auditoría y decirle al auditor, sí, es que yo lo controlo de esta forma, pero ¿cómo hago para demostrarlo? La única forma de demostrarlo es con un documento de control donde se especifique quién lo hizo, cómo lo hizo y qué medidas de corrección se tomaron. El siguiente, por favor. Me parece que ya también hablaron un poquito de los peligros, pero se enfocaron más en los 3 peligros básicos que siempre se ha identificado en un sistema de gestión de inocuidad. Siempre cuando se habla de peligros en inocuidad alimentaria se han hablado de peligros biológicos, químicos y físicos, que ya los detallaron en una conversación anterior, pero los vamos a recordar igualmente. Los biológicos son aquellos que provienen de virus, parásitos, cualquier tipo de microorganismo. En el caso de los químicos, hablamos de contaminación por algún tipo de contaminante, productos de limpieza u otros con los que hayan podido estar en contacto el alimento, incluidos aquellos aditivos, pesticidas o medicamentos veterinarios. Y en el caso de los físicos tenemos fragmentos ya de vidrio, metal, astillas, entre, bueno, joyas también, que se ha dado el caso, entre otros materiales, ¿no? Y adicional a eso, la siguiente, por favor. Hoy en día, el Códex y la FDA han incluido 2 tipos de peligros más, que aquí en el Ecuador no se consideraban hasta hace unos pocos años atrás, pero ya son incluidos en los análisis de peligros, los peligros radiológicos y los peligros alérgenos. Los peligros radiológicos más se direccionan para materias primas importadas. En el Ecuador como tal no se ha identificado todavía procesos de radiación para materias primas. Sin embargo, eso no exime que no consideremos este tipo de peligros, sobre todo si utilizamos ciertas materias primas importadas. Para hablar de un caso más específico, si tengo una empresa que trabaja con trigo importado, es importantísimo considerar ese tipo de peligro porque en países como Canadá
se utiliza la radiación como un sistema de desinfección microbiológica. Entonces aquí se debe considerar los niveles de radiación y los tiempos de exposición para evitar residualidad. Para el caso de peligros alérgenos, tenemos ahí en la gráfica los 14 alérgenos considerados por FDA y Unión Europea, porque en Estados Unidos y en países europeos se han dado muchas alertas de retiros de productos y obviamente de daños a consumidores porque han consumido, valga la redundancia, productos con ingredientes alérgenos que no han sido declarados en su etiqueta. Y esto ha llevado obviamente a alarmas de retiros de productos y lastimosamente también a muertes de consumidor. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es donde ya viene la parte del taller. Tengo entendido que les pasaron 3 documentos respectivos a taller HACCP. Quería saber si los tienen o no los tienen. ¿No les pasaron? No me digan eso. Yo no sé, es que Eric no está aquí. Eric tenía los documentos. Sí, por favor. Eran, bueno, igual las vamos a ver, las vamos a graficar, las vamos a proyectar acá. Pero quería que vayan viendo los documentos. Son 3 hojas nada más con las que vamos a ir trabajando el taller de forma interactiva. Para nosotros ejecutar un análisis de peligro o realizar una matriz de peligro debemos tener en consideración una matriz de riesgo, porque los peligros se van a ir calificando o categorizando de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y al riesgo que estos representan o la severidad que pueden tener sobre el consumidor o sobre el alimento. En el caso de probabilidades, regularmente siempre se les califica entre 3 a 4 niveles, ¿no? Como alta o una categorización 3, porque puede ser un peligro que ocurra frecuentemente o que ocurra siempre. En categoría media, si es un peligro que puede haber ocurrido al menos una vez en un periodo de tiempo, que regularmente siempre es un año. Y en una categoría baja, si es un peligro que no ha ocurrido en la organización, pero no por eso se lo puede eliminar o exentuar. En el caso de la severidad, está más ligada al impacto que puede generar en la salud del consumidor o en el alimento como tal. Como alta podemos calificar que tiene una afectación inminente en la inocuidad del alimento. Como media, una afectación probable en la inocuidad del alimento, y como baja, que no representa una afectación en el alimento. Entonces, sí quisiera que tengan en consideración los números, y sobre todo por tipo de categoría, alta, media o baja, de acuerdo a la probabilidad y la severidad a la que están ligadas, para ir analizando peligros. La siguiente. Esta de aquí es una matriz de ejemplo que les he traído. Más o menos así es como se diseña generalmente un análisis de peligro. Los análisis de peligro siempre se ejecutan por etapas de proceso y por todas las materias primas que yo utilice para elaborar mi producto. Cuando hablamos por proceso, bueno, esto es un ejemplo de un proceso de elaboración de pasta o fideo. Tenemos como primera columna la etapa del proceso, que es lo que vamos a hacer con el ejemplo del proceso cárnico. Como segunda etapa, el tipo de peligro, o sea, biológico, físico, químico, radiológico o alergénico, que ya los mencionamos. La descripción del peligro. Yo tengo que, cuando tengo identificado un peligro, yo tengo que describir exactamente el nombre del peligro. Es decir, que si yo identifico un peligro biológico en mi proceso, yo tengo que determinar cuál es ese patógeno o ese microorganismo o ese virus específico que puede darse en mi proceso. Porque todos los microorganismos no tienen la misma condición para desarrollarse o para poderlos eliminar o poderlos inhibir.
En el caso de la siguiente columna tenemos la fuente o la causa. Yo tengo que identificar de dónde se origina o dónde podría originarse el peligro, porque eso es a lo que yo debe ponerle mucho control para poder mantener ese peligro a límites aceptables o eliminarlo en su totalidad. Y aquí en estas columnas de colores que ven es donde yo debo categorizar de acuerdo al riesgo. La severidad por la probabilidad y lo categorizo como nivel medio, alto o bajo, dependiendo de la calificación que vaya teniendo. Existen matrices de riesgo mucho más amplias. Hay unas que están hasta en nivel 5, pero como ya lo mencioné anteriormente, cada empresa es libre de identificar sus peligros y decidir, obviamente, con qué matriz de riesgo quisiera trabajar. Hay una matriz de riesgo muy buena que está en el Códex Alimentario. Hay una matriz también. Chile maneja una norma específica de HACCP para el país y tiene una matriz de riesgo también muy buena. Me parece que es hasta categorizada hasta el número 4 nomás. Pero cada empresa es libre, obviamente, de utilizar el material bibliográfico científico que mejor se ajuste a su realidad. En la siguiente columna tenemos la justificación, es decir, que yo tengo que describir el por qué mi peligro puede estar en un nivel medio o bajo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo dentro de mi proceso que no me permite categorizar el peligro como alto? La siguiente columna tenemos unas medidas preventivas, asimismo que cada empresa, pues de acuerdo a los controles que tenga establecido, debe irlos describiendo. Y al final tenemos una columna de documento control, que es donde yo voy a determinar dónde voy a registrar esos controles que yo estoy haciendo. Porque, vuelvo y repito, no es solamente decir, sí, yo lo hago, yo lo veo, yo lo controlo por inspección visual, no sé, X máquina, pero si yo no registro ese control no es válido y eso es una no evidencia objetable en un caso de auditoría para una no conformidad. La siguiente, por favor. Master Gardenia, ya te enviamos al grupo de WhatsApp de la información requerida para el taller. Listo. Entonces, la siguiente igual porque... Ok. En el grupo de WhatsApp les pasaron 3 documentos. Uno es el árbol de decisión que está ahí, que obviamente no creo que lo alcancen a ver todos. La siguiente es el documento anterior, que es básicamente el esquema con que se va escribiendo o se va haciendo el análisis de peligro. Y el siguiente es un formato similar al que acaban de pasar, que ya me lo pasaron muy rápido. Este de aquí es un diagrama de proceso de flujo para elaboración de cárnicos. Como tuvimos la ponencia anterior y nuestro estimado representante de la Ibérica les dio a detalle el paso a paso de cómo se iba haciendo el proceso de acuerdo al tipo de producto, vamos a tomarlo como ejemplo, por lo menos unas 4 o 5 etapas para ir analizando las mismas e ir identificando de acuerdo al criterio de ustedes cuál de ellos podría ser un PSC o un PC. Un PC es un punto de control y el PSC el punto crítico de control. ¿En qué se diferencia el punto de control y el punto crítico de control? El punto de control es aquella etapa o aquella operación donde yo establezco medidas de monitoreo o medidas preventivas con la finalidad de cumplir un requisito aplicable, sea este interno establecido por la misma empresa, sea este por normativa, porque de pronto está en la normativa INEN o alguna normativa aplicable, o para cumplir una normativa de tipo legislativa. Este tipo de control no está ligado a la inocuidad alimentaria, está ligado más bien al cumplimiento de un requisito. A diferencia de un punto crítico de control, que eso sí tiene que ver con la inocuidad del producto y el daño que yo pueda causar al consumidor. No sé si lo logran ver, pero bueno, haciendo un remember de
nos comentaba nuestro expositor anterior, el primer paso, él hablaba que era la recepción. Como todos sabemos, para la elaboración de productos embutidos, nuestra materia prima principal son los productos cárnicos. ¿Quién me puede decir cuáles considera que son aquellos factores importantes a considerar en una recepción de materia prima cárnica? Alzando la mano porque los escucho a todos y no sé qué. ¿Qué factores ustedes consideran importantes en una recepción de materia prima cárnica? Ya, el color, pero eso, bueno, es un monitoreo visual, ¿ok? ¿Qué otro factor? Temperatura en que llega, perfecto. ¿Qué más puedo yo visualizar o monitorear en una recepción de producto cárnico? ¿Mande? No, ahí atrás. Sí. La trazabilidad, exactamente. ¿De qué proveedor viene? ¿Quién más hablaba por ahí? ¿Ok? El pH de la carne, sí, muy bien. ¿Qué otros controles? Allá al fondo. Ya lo dijeron acá también. ¿Qué otro control podemos verificar o monitorear en una recepción? ¿Cómo? Ok, capacidad de retención de agua. ¿Qué otros controles tenemos en una recepción? Vamos analizando más. ¿Qué otras cosas ustedes consideran importantes en una recepción? Ya, el medio de transporte, muy bien. A eso quería que me diga alguien. Ya vamos a hablar el por qué. Ok, ¿quién más? ¿Quién da más? Hay una cuestión en específico que nadie mencionó y el expositor lo dijo. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa más? La acidez. Ay, me encanta esa forma. La acidez, ¿qué más? Nadie más. La cadena de frío, ¿qué más? ¿Cuál? No te escucho. Alérgenos. Sí, en la carne no es muy común, pero sí, puede ser que lo vayan transportado en conjunto con un alérgeno y pueda causar algún tipo de contaminación cruzada. Sí, también. ¿Mandé? Carga microbiana inicial, perfecto. Ok, entre todo lo que ustedes han dicho, está bien. Son controles que yo monitoreo, verifico al momento de una recepción, pero siempre en un proceso de recepción, cualquier materia prima que esta sea, yo tengo que recibir la misma con una ficha técnica o un certificado de calidad o un certificado de integridad. Nuestro expositor anterior mencionaba que todas sus recepciones de productos cárnicos lo hacía con una ficha de agrocalidad, que es el ente regulador que controla este tipo de producción primaria. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi proveedor está siendo controlado por este ente de control y que la materia prima que me está entregando está en óptimas condiciones para yo poderlo usar en mi proceso productivo. Ahora, en todo lo que ustedes han dicho, analicemos un poquito. ¿Consideran que la etapa en un proceso de embutidos, en un proceso de elaboración de derivados cárnicos, consideran a la etapa de recepción como un punto de control o como un punto crítico de control? Punto crítico. ¿Quién dice crítico y quién dice de control? ¿Quién dice punto crítico de control? ¿Ok? ¿Y quién dice punto de control? Ya, los que dijeron punto de control, ¿por qué? Los que dijeron punto de control, quiero que analicemos un poquito el por qué sería un punto de control y no un punto crítico de control. Ojo, no estoy diciendo que obligatoriamente deba ser uno de los dos. Esto, vuelvo y repito, lo define cada empresa o cada equipo HACCP. ¿Por qué sería un punto de control? Bueno, el certificado de calidad sería una medida de prevención, una medida de control. ¿Qué más? ¿Quién de más? Ok,
A eso quería llegar. Si ustedes como empresa llegan, tienen procedimientos establecidos, tienen un checklist de verificación, tienen un proceso de evaluación de proveedores, tienen una lista de requisitos que le piden al proveedor para hacer entrega de la materia prima, debería ser un punto de control. Ahora, quiero que también consideren que el proceso que tenga mayor puntos críticos de control no quiere decir que sea el mejor proceso, sino que ahí hay un problema. No específicamente un problema del proceso, sino porque de pronto la misma materia prima o el mismo tipo de producto tiene muchos riesgos y necesita mayor control, pero no se trata de una competencia, a mayor puntos críticos, mejores procesos o viceversa, ¿no? Pero está bien, de pronto él lo categoriza como un punto de control en base a su criterio porque lo ha discutido con su equipo Hazard. Ahora, los que dijeron punto crítico de control, ¿por qué sería un punto crítico de control? Estoy tratando de hablar un poquito como auditor para que podamos interactuar. ¿Cómo serían esas preguntas o esas auditorías presenciales? Porque a veces el auditor también pone unas preguntas medias que lo hacen dudar a uno a veces en su momento. Todos los que alzaron la mano para punto crítico de control, ¿por qué consideran que es un punto crítico de control? Si alzaron la mano es porque algún criterio tenían para haberlo definido como un punto crítico de control. Nadie. Ok, está bien. El criterio de cada uno es válido. Por eso les repito, cada empresa o cada equipo o cada organización es libre de definirlo de acuerdo a cómo lo visualice. Si de pronto ella la visualiza como un punto crítico de control porque ella está monitoreando a que su proceso no ingrese una materia prima no apta, él lo está viendo desde otro punto de vista, que él prefiere tener un proceso de pronto mucho más exhaustivo o mucho más crítico ante la recepción. Ok, el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso después de la recepción? Viene un paso importantísimo. ¿Qué hacemos después de la recepción? Almacenamiento, perfecto. ¿Qué nos contaba nuestro expositor que se controla durante el almacenamiento? Temperatura. ¿Cómo? Tiempos, ok, ¿qué más? Humedad relativa. Son 3 parámetros importantísimos cuando manejamos ambientes de temperatura controlada. Para todos, ¿consideran el almacenamiento como un punto de control o como un PCC? Punto de control, ¿ok? ¿Quién lo considera un PCC? Todos están de acuerdo que es un punto de control. ¿Cómo podríamos nosotros validar ese punto de control? La forma de validar ese punto de control es yo tomando de pronto lecturas en frecuencia horaria de la temperatura y la humedad relativa de la cámara o donde esté almacenado. Esa es una forma de validar. Adicional a eso, de pronto, otra forma de validarlo es con la calibración o el mantenimiento frecuente de ¿cómo se llama esto? Del medidor de temperatura o de la cámara de frío. ¿Qué otras medidas puedo yo considerar para decir que esto es un punto de control y no un punto crítico? Un checklist, perfecto. Una de las cosas que se maneja bastante en el almacenamiento, porque me mencionaron el tiempo, es el FIFO o el First In, First Out, la rotación de la misma. Es decir, que si yo en este tipo de proceso tengo claro que no puede estar más allá de 72 horas, yo tengo que tener ese cumplimiento de las 72 horas y por eso ahí es importante la trazabilidad. Debo tener un stock o un inventario claro de lo que entra y de lo que sale de mi almacenamiento. Perfecto. Después del almacenamiento, ¿qué etapa tenemos?
¿Mm? Nada. ¿El cuál? Ok, el pesaje, muy bien. ¿Consideran un proceso de control o un PCC del pesaje? Un proceso de control. No requiere algún tipo de especificación más que el pesaje de acuerdo a la formulación. Después del pesaje, ¿qué viene? ¿La qué? Limpieza. No lo recuerdo, pero puede ser que lo haya dicho. La limpieza de las mermas. Bueno, para mí después del pesaje debería venir el... Ah, ok. Bueno, esa parte, lo que pasa es que está en otros procesos que para mí ha sido el pesaje y de ahí viene lo que es la homogenización o la... Hablemos de la homogenización. Ok, hemos hecho un proceso de pesaje, un proceso de limpieza. Vamos ya a nuestro proceso de preparación o homogenización. ¿Qué parámetros se controlan ahí? En el proceso de homogenización o preparación. Justo lo hablaba nuestro expositor. Y hay dos ingredientes importantes. Ya, al momento de hacer el pesaje y el mezclado, hay dos ingredientes muy importantes en la formulación de embutidos o cárnicos. ¿Cuáles son? Ok, él hablaba de los fosfatos y de los nitritos. ¿Qué es lo que pasa con esto? No existe el Códex Alimentario para Aditivos Alimentarios. Esos dos están permitidos todavía su uso dentro de la industria alimentaria. Sin embargo, dentro de la misma normativa existen los límites permisibles para poder ser utilizados dentro de las mismas. Lastimosamente, como él lo dijo, esto ha sido una guerra de muchos años atrás. Hay gente que está de acuerdo en su uso, hay personas que no están de acuerdo en su uso por diferentes razones que no vamos a hablar en este momento. Sin embargo, si la normativa existe, la normativa rige que yo puedo utilizar hasta cierta cantidad, yo lo tengo que hacer dentro de esos parámetros. Si yo me llego a salir de esos parámetros, ¿qué podría pasar? Básicamente estoy atentando contra la inocuidad del producto y contra la salud del consumidor porque estoy ejecutando una exposición demasiado elevada de este tipo de compuestos a una persona que no está permitido, ¿verdad? Entonces, en el proceso de preparación y homogenización, considerando estos factores o estos dos tipos de ingredientes específicos, ¿lo podemos tomar como un punto de control o como un punto crítico de control? Punto crítico. Ya, ok. Como punto crítico de control. Ok, chicos, ya me está. ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros tengamos en claro cuáles son los pasos para nosotros poder llevar a cabo un análisis de peligros o un hazard. Yo sé que ya cuando se gradúen y empiezan a experimentar el campo laboral, la industria alimentaria es un mundo totalmente lleno de retos, un mundo totalmente lleno de innovaciones que yo les aseguro que les va a gustar muchísimo. No dejen de prepararse, no dejen de asistir a este tipo de eventos, no dejen de formarse. Yo sé que a veces es muy difícil por diversas situaciones, pero esa formación y esa preparación continua los va a llevar a cosas muy grandes y extraordinarias. No sé si tengan alguna pregunta, ya el tiempo no nos da para seguir analizando todo el diagrama de flujo. Sin embargo, con los ejemplos que les pasé, sí me gustaría que de pronto los pudieran revisar y pudieran hacer prácticas entre ustedes con diferentes tipos de procesos. Y como vuelvo y repito, el mundo de los sistemas de gestión de inocuidad es un mundo extraordinario que cuando ya llegue el momento de explorarlos, sé que les va a encantar. Ok, chicos, yo les agradezco muchísimo el tiempo y la atención, también a Levens por la invitación. Muchísimas gracias. Hacemos preguntas, por favor, 3 preguntas. Por favor, todo quedó claro. Preguntas. Por favor, venga. 3 preguntas. A ver, vamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y práctica.
yo quisiera solamente preguntarle, entre este sistema de gestión HACCP y los otros que nos mencionó, ¿qué podríamos comparar? ¿Qué puede ser igual o cuál puede ser mejor en su criterio y experiencia? A ver, los sistemas de gestión de inocuidad no es que uno sea mejor que otro. La diferencia es que unos tienen requisitos más exigibles que otros. El HACCP es un sistema que se aconseja implementar después de BPM, porque requiere una base primaria, previo a los programas prerequisitos que fue la diapositiva que les presenté. Sin embargo, no se aconseja, existen sistemas de gestión mucho más amplios, mucho más exhaustivos, como son FCC 22000, BRC, IFS y SQI, me parece que son. Que tienen exigencias, si HACCP tiene, por decirles, 12 puntos aplicativos, los otros tienen más de 30. Entonces, si son una empresa que recién están iniciando sus operaciones y que quieren saltar a un sistema de gestión, lo ideal es iniciar por lo menos por un HACCP, por lo menos. Si quieren hacerlo mucho más, de pronto un poquito más metódico, podemos empezar por un BPM, por un HACCP y van subiendo. No se aconseja ir de golpe a un BRC o a un FCC, porque en estos dos sistemas el HACCP está incluido con otro nombre, le llaman Plan de Control de Peligros, pero es el mismo HACCP. Sin embargo, si quieren ustedes empezar de forma un poquito más metódica y más sencilla, porque cada sistema de gestión también tiene su grado de dificultad, lo ideal sería comenzar con un HACCP. Vuelvo y repito, no es que ninguno sea mejor que otro, pero también depende mucho del país destino hacia donde se quieran abrir. Eso es otro punto a considerar. ¿Alguna pregunta? Venga, por favor, una preguntita más. Muy muy buena exposición. Es una pregunta sencilla. Acorde a los costos, ¿cuál sería más qué sistema sería más recomendable usar como un primerizo empezando en el área de emprendimientos, asimismo en el área de balanceados destinados a origen animal? ¿Cuál sería el costo o que recomiende usted? A ver, así como la pregunta anterior, como cada sistema de gestión tiene su grado de dificultad en aplicación, cada sistema también tiene su grado de costo por el tipo de pronto de modificaciones que hayan que hacer en infraestructura, que es lo que mayormente sucede. Entonces, para empezar con algo relativamente económico, hablando ya en la parte monetaria, lo ideal sería con un sistema de BPM. Si no les puedo hablar de costos específicos, porque si hablamos de un FCC, requiere muchas adecuaciones a nivel de infraestructura de acuerdo a lo que pide. Entonces, de acuerdo al nivel económico en que se encuentre la empresa, le puede representar demasiado, como le puede representar nada. O sea, todo va a depender de la situación en que también se encuentre la empresa. Pero al ser un emprendimiento inicial, lo ideal sería por BPM. Venga, por favor, la última pregunta. Hola, buenas tardes, felicidades por la ponencia. Mi pregunta es, en la cadena alimentaria, ¿cuándo utilizo un POES y cuándo un FIFO? Un POES y un FIFO. Ok. Los POES son programas operativos estandarizados que no son más allá que los procedimientos de los que hablamos como programas prerequisitos. Los programas operativos estandarizados es que yo todo lo que hago dentro de mi empresa lo tenga perfectamente documentado o realizado como una metodología. Ahora, el FIFO más bien no es un tipo de procedimiento, sino más bien un tipo de sistema de flujo que yo aplico para mantener o para manejar mejor mis inventarios, que en el caso de la industria alimentaria es muy aplicado de acuerdo al tipo de materias primas. Si yo tengo materias primas muy perecederas o que requieren un uso bastante rápido,
Entonces yo tengo que aplicar esto, lo primero que entra, lo primero que sale. No voy a recibir algo hoy día que de pronto tengo una vida útil, no sé, de 15 días y lo voy a querer utilizar de aquí a 30, ¿no? Entonces, no es un procedimiento como tal, sino más bien un sistema de manejo de inventario. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para la máster Gardenia Carriel Quispe. Y le vamos a hacer la entrega del certificado al ingeniero Cristian Chávez, director de marketing de Levens Capacitation. Gracias. Fuerte aplauso, por favor, para ustedes también. Un fuerte aplauso para ustedes.